el tema del día de hoy son relaciones y funciones. La relación entre dos conjuntos es la correspondencia que existe entre los elementos de un primer conjunto, ¿sí?, llamado dominio, con uno o más elementos de un segundo conjunto llamado contradominio o codominio. Como podemos ver aquí, tenemos dos conjuntos. Bien. Bueno, primeramente, ¿qué es un conjunto? Pues bueno, un conjunto es una colección de objetos, animales, personas que tienen características similares. Aquí podemos apreciar primeramente un conjunto. Este es un conjunto, ¿vale? Y este del otro lado es otro conjunto. Ok, entonces la relación que hay entre dos conjuntos es la correspondencia que existe entre los elementos de un primer conjunto, que es este, que aquí podemos ver que tienen características similares, que estos son estados, y aquí en este conjunto tienen características similares, que estas son ciudades, específicamente capitales. Ok, entonces, bueno, se tienen que relacionar únicamente el primer conjunto con el segundo conjunto con uno o más elementos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, los elementos son cada uno de los que forman el conjunto. Por ejemplo, este primer conjunto está formado por Guerrero, Tabasco y Veracruz, que son estados. A su vez, cada uno de ellos pues son elementos. Ellos están relacionados con el segundo conjunto, ¿sí? Este es el segundo conjunto, segundo grupo, que son ciudades. La forma en la que se relacionan los conjuntos pues puede ser mediante flechas, como así, por ejemplo, Guerrero. Pues bueno, sabemos que la capital de Guerrero es Chilpancingo. La capital de Tabasco es Villahermosa. Y la capital de Veracruz es Jalapa. Entonces están relacionados de esta manera. Así se relaciona el primer conjunto. Este es el primer conjunto con el segundo conjunto. Y existen varias formas de relacionarse. Se pueden representar de diferentes formas. Una de ellas es el diagrama sagital, ¿sí? Bueno, el diagrama sagital se puede representar esta representación anterior también es un diagrama sagital. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, cuando lanzamos nosotros dos monedas, nosotros sabemos que cada moneda tiene dos caras, que comúnmente son águila y sol. Con la letra A vamos a representar a la águila y con la letra S al sol. ¿Sale? Puede ser que en el primer lanzamiento nos caiga águila en la primera moneda y en la segunda moneda también nos caiga águila. También se puede dar la combinación que en el primer lanzamiento nos caiga águila y en la segunda moneda nos caiga sol. Ok, también se puede dar el caso que en la primera moneda, en el primer lanzamiento nos caiga sol y en la segunda moneda nos caiga águila. Bien, también se puede dar el caso que nos caiga en la primera moneda sol y en la segunda también sol. Y bueno, esta es una representación sagital. Y bueno, estas tienen también un resultado. En el primer lanzamiento nosotros dijimos que va a ser águila y águila. Entonces abrimos un paréntesis, anotamos A y A. ¿Vale? También dijimos que existe la opción que en el primer resultado nos caiga águila en la primera moneda y en la segunda moneda sea sol. Okay. También existe la posibilidad que la primera moneda sea sol y la segunda moneda sea águila. También existe la posibilidad que sea primera moneda sol y la segunda moneda también sea sol. Entonces de esta manera también se puede representar. Esto sería una manera de representarlo. Básicamente esto es la representación sagital. Bueno, también existe para representar las relaciones la unión de entre un conjunto, un primer conjunto con un segundo conjunto. Y bueno, a esta forma de representar se llama diagrama de árbol. Supongamos que las chicas tienen dos blusas, una blusa blanca y una blusa azul. Tenemos la blanca y la azul y la quieren combinar con tres pantalones. Tienen un pantalón de vestir, un pantalón de mezclilla y un capri. Sus blusas, sus pantalones, y de calzado tienen un par de tenis y sandalias. Entonces la blanca
La blusa blanca la pueden combinar con el pantalón de vestir, o la pueden combinar con el pantalón de mezclilla, o la pueden combinar con el pantalón capri, ¿vale? Bien, entonces a su vez el pantalón, pueden usar la blusa blanca, el pantalón de vestir y tenis, por ejemplo, ¿vale? Pero también pueden usar sandalias. Entonces aquí ya vamos viendo por qué es que se llama de árbol. Aunque ya ahora para la opción de mezclilla, pues bueno, vamos a repetir otra vez aquí la opción de tenis y sandalias. Pueden usar la playera blanca, el pantalón de mezclilla y tenis. Pueden usar igual la playera blanca, el pantalón de mezclilla y sandalias. ¿Vale? Puede haber todavía otra opción. Igual pueden usar la playera blanca, el pantalón capri y tenis. Igual la misma combinación, playera, blusa blanca, pantalón capri y sandalias. Entonces ahí vamos viendo cómo se hace una tipo ramificación, y por eso debe su nombre a esta representación que se llama diagrama de árbol. También otra forma de representar las relaciones es por un producto cartesiano, que consiste en obtener todos los pares ordenados posibles al relacionar los conjuntos A y B. En este caso igual seguimos con el lanzamiento de monedas. Tenemos las caras en las columnas, águila y sol, y también en las filas, águila y sol. Y bueno, vamos a, así como dice, vamos a obtener todos los pares ordenados posibles. Por ejemplo, anotamos la letra A y ya seguimos con la letra A, la letra S. Ahora primero la letra S, luego la letra A, posteriormente la letra S y la letra A. Y así es como obtenemos todos los pares posibles, o todas las opciones de combinación que nos pueden dar, ¿sí? Que son las mismas que nos dieron hace rato en la representación sagital. Entonces no importa qué tipo de representación sea, si sagital, si una diagrama de árbol o un producto cartesiano, las opciones siempre van a ser las mismas. Bueno, también se puede representar por una tabla, ¿sí? En la tabla es una representación de elementos que guardan relación mediante líneas. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que aquí se encuentran los estados. Esta es la columna de los estados, igual que hace rato tenemos Guerrero, Tabasco y Veracruz. Y aquí se encuentra la columna de las capitales. Y bueno, lo que lo relacionan son las líneas. En esta línea podemos ver que está Guerrero con su capital, que es Chilpancingo, Tabasco con su capital, que es Villahermosa, y Veracruz con su capital, que es Jalapa. Y si nosotros ordenamos los resultados como en forma de paréntesis, pues podemos poner Guerrero y Chilpancingo, ¿sí? Tabasco y Villahermosa, Veracruz y Jalapa. Y si nosotros regresamos a otro tipo de representación como digital, igual nos va a dar, o vamos a obtener el mismo resultado, únicamente que lo único que está cambiando aquí es el tipo de representación. Bueno, tenemos también que se puede representar mediante una gráfica, ¿sí? ¿Cómo es mediante una gráfica? Pues bueno, aquí los valores se encuentran en el eje de las X y en el eje de las Y. Cuando X tiene un valor, en Y también hay un valor. Aquí es el caso del 1 con el 1. Entonces aquí en la unión, aquí también el 2 está relacionado con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4. Y bueno, nosotros podemos unir y nos forma una figura, que en este caso nos forma una línea, ¿sí? Dependiendo qué valor tenga Y respecto a X, pues va a ser la figura que nos va a formar. Inclusive nos puede formar otro tipo de figura. A lo mejor pudiera ser que nos forme una figura de este tipo. Aquí sabemos que están los valores en X, aquí están los valores en Y.
Y aquí pues van a estar los puntos en los que se unen, marcados con verde, en los que X y Y se unen, y al unirlos con la línea azul, pues bueno, ahí es donde se forma la función. Entonces de esa manera también se puede representar una relación, ¿sí?, de dos conjuntos. Y bueno, el último también, no menos importante, es el criterio de selección o regla de asociación, que eso está representado por una fórmula, por una ecuación matemática. Por ejemplo, nos dice que Y es igual a 2 veces X más 3, ¿sí? Entonces, el doble de un número más 3 unidades, ¿sí? Recordamos que está en lenguaje algebraico y lo tenemos que pasar al lenguaje común, ¿sí? No conocemos el valor de X, pero sabemos que puede ir cambiando, ya que vemos que aquí hay una variedad de valores de X, y dependiendo de los valores de X, pues nos vamos a mover en el eje de las Y. Bien, ahora vamos a abordar dominio y rango. Bueno, en el estudio de las relaciones y las funciones, es importante que algunos conceptos queden suficientemente claros para ser utilizados correctamente. Entre ellos se encuentra el concepto de dominio y contradominio o codominio, que los mencionamos cuando iniciamos. Y bueno, vamos a definirlos a continuación. El dominio, ¿sí?, que su abreviatura es DOM, que es el conjunto de elementos a los que se les aplica la relación, ¿sí?, a los que se les va a aplicar la relación. Bueno, el contradominio o codominio. Contradominio o codominio es el conjunto al que son enviadas mediante la relación, ¿sí? Y bueno, también tenemos a los argumentos. Ahorita nada más estoy hablando de ellos y ahorita los voy a ejemplificar. Los argumentos son los elementos del dominio, es decir, los valores que se toman para construir la relación. Bueno, también tenemos a las imágenes. Las imágenes son los elementos del contradominio o codominio que están asociadas con un argumento. Y por último también el rango, que es el subconjunto del codominio que contiene a todas las imágenes o valores de la relación. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para que podamos visualizarlo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar acerca de el ejemplo de un club de danza. Y bueno, aquí están los grupos a los que pertenecen esas personas. Podemos visualizar que hay 6 chicas y también hay 6 grupos. Y bueno, entonces el club de danza, por ejemplo, Ana está en el grupo 101, Yolanda está en el grupo 102, y lo vamos a marcar mediante un diagrama sagital. Sofía está en el grupo 101 también. Carla está en el grupo 103. Laura está también en el grupo 103. Y Alicia está en el grupo 104. Ok. Bien, entonces vamos a partir de este ejemplo para definir los conceptos. Bueno, entonces este primer grupo que tenemos aquí, el club de danza, estas personas son el primer conjunto. A este primer conjunto lo vamos a llamar dominio. A este segundo conjunto que representa los grupos, que es a donde estamos relacionando, a ese lo vamos a llamar contradominio. Bien, a todas las personas que conforman el primer grupo, el primer conjunto, o sea el dominio, a todas esas personas, bueno, son elementos, ¿sí? Cada una son elementos que juntas hacen un conjunto. Entonces a esos elementos, a todas estas personas que participan, todas son un elemento que juntas hacen un conjunto. Y a esos elementos les vamos a llamar argumentos. A donde vamos a mandar las relaciones de los argumentos del lado del segundo conjunto, o sea del conjunto del contradominio, a todas esas donde estamos relacionando,
igual son elementos, ¿no? El 101, 102, 103, 104 hasta el 106, todos ellos son elementos del segundo conjunto, ¿sale? Pero no todos tienen relación. Por ejemplo, el 105 y 106, pues bueno, no hay nadie inscrito. Ok, como no hay nadie inscrito, pues bueno, nada más vamos a tomar en cuenta desde el 101, 102, 103 y 104. Ok, entonces hasta donde vamos a tomar en cuenta, hasta donde existe relación, hasta aquí, a eso lo vamos a llamar rango. ¿Vale? Rango. Y a todos esos elementos que conforman el rango los vamos a llamar imágenes, ¿sí? A todo esto lo vamos a llamar imágenes. Todos estos elementos conforman el rango y lo vamos a llamar imágenes. Bien, ya que tenemos claro los conceptos, pues bueno, ahora vamos a hablar las funciones. Es una relación en la cual a cada elemento del primer conjunto, o sea, a cada elemento del dominio, le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Solamente le corresponde un elemento del segundo conjunto, no le pueden corresponder dos o más. De lo contrario, entonces no sería una función, sería una relación. Bien, vamos a ver las formas de representar una función. Una función se representa con la letra F minúscula. Vamos a relacionar a un conjunto al cual lo vamos a llamar el conjunto X con el conjunto Y, ¿sí? En el conjunto X vamos a tener números y en el conjunto Y vamos a tener letras. Y bueno, vamos a representarlo mediante un diagrama sagital. El 1 con el A, 2 con B, 3 con D, 4 con C y 5 con B nuevamente. Y bueno, como se observa, a cada elemento del conjunto X, a cada uno de estos elementos del conjunto X, se le asocia un elemento del conjunto Y, ¿sí? Solamente un elemento del conjunto Y mediante una función, ¿sí? Mediante una función F. Por lo tanto, se le puede relacionar de forma individual de la siguiente forma. O sea que cuando F tiene el valor de 1 es igual a... Cuando F tiene el valor de 2 es igual a B. Para F de 3 es igual a D. Para F de 4 es igual a C. Y para F de 5 es igual a B. ¿Vale? En general, si se desea relacionar cualquier elemento del dominio con su correspondiente imagen, se denotaría de la siguiente forma. Así. F de X es igual a Y. O sea que cualquier elemento del conjunto X es igual al Y. Y se lee de esa manera, así como se los acabo de decir. F de X, lo voy a anotar. F de X es igual a Y. ¿Vale? Así se lee. Esta parte de F de X es igual a Y. Por lo tanto, si en lugar de X tenemos 1, pues se leería F de 1 es igual a el valor de Y, que en este caso es A. F de 1 es igual a A, F de 2 es igual a B, F de 3 es igual a D, y así sucesivamente. Y bueno, obviamente también se pueden expresar como pares ordenados, ¿sí? Como pares ordenados, pues quedarían de la siguiente manera. X es igual, abrimos
entre paréntesis 1, A, 2, B, coma 3, D, y bueno, aquí por espacio ya no lo voy a terminar, pero ya saben que sería 4, C y 5, B, ¿vale? De esa manera podemos obtener los pares ordenados. Ahora también podemos tener una tabla, ¿sí? ¿Cómo tenemos la tabla? Pues bueno, regresamos igual que una relación, que en la forma de representar una relación. Ya vimos hace rato la forma de representar una relación. Aquí sería 1, A, 2B, D, 4C y 5B. Y esto sería la manera de representarla mediante una tabla, ¿sí? Y bueno, también hay la forma de cuando una función está expresada en forma de enunciado. Entonces la podemos escribir en su representación analítica, o viceversa, si está en su representación analítica la podemos pasar a enunciado. Vamos a ver un enunciado. En este caso nos pide que representemos de enunciado a su expresión analítica el cubo de un número más 5, ¿sí? Está en lenguaje común, tenemos que pasarlo a su ecuación. El cubo de un número más 5 nos está hablando de un número, ¿sí? De un número. ¿Qué número? Pues no sabemos, entonces lo podemos representar con la letra X, ¿sí? Y nos dice que va a ser el cubo de ese número, y le vamos a sumar 5 unidades. Entonces ya tenemos que el número es representado con la letra X y dice que va a estar al cubo. Entonces lo vamos a poner al cubo y dice que le vamos a sumar 5 unidades. Entonces va a ser X al cubo más 5. Entonces nos quedaría la función. Sabemos que la función se representa con la letra F minúscula, con la X entre paréntesis es igual. Entonces diría, como ya dijimos, se lee F de X es igual a X al cubo más 5. En este caso nos dice el triple del cuadrado de un número. Les recomiendo que chequen las palabras claves. Aquí dice el triple del cuadrado de un número más el doble de sí mismo. Ok, empezamos primero que dice el triple del cuadrado de un número. Estamos hablando del mismo número, lo que lo vamos a representar con la letra X. Ok, nos dice el triple del cuadrado de un número. El cuadrado, o sea que vamos a elevar este número al cuadrado. Pero antes nos dice el triple. El triple quiere decir 3 veces, ¿no? Entonces va a ser el triple del cuadrado de un número más el doble de sí mismo. ¿De qué número estamos hablando o a quién estamos representando como el número? A la X. Entonces dice más el doble de sí mismo. Se refieren al número. ¿Quién es el número? En este caso es la X, ¿no? Entonces es X. 3X al cuadrado más 2X. Y lo podemos representar como F de X es igual a 3X al cuadrado más 2X. Inclusive podemos cambiar la F, no siempre va a ser la letra F, podemos ocupar cualquier letra o signo del abecedario, letra griega, o también puede ser, por ejemplo, en lugar de F puede ser G de X es igual, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, en un problema de que diga, por ejemplo, menciona el volumen, pues puede ser V de X es igual, ¿vale? O si menciona el tiempo, puede ser T de X es igual, no hay ningún problema con eso. Vamos a ver un ejemplo. Ok, en este ejemplo tenemos que el tanque de gasolina de un automóvil contiene 10 litros, ¿sí? Y su rendimiento es de 12 kilómetros sobre litros. Tiene un rendimiento de 12 kilómetros sobre litros. Eso quiere decir que con un litro puede moverse una distancia de 12 kilómetros. Entonces aquí vienen, pues bueno, de 2 kilómetros, 4, 6, 8 y 10 kilómetros. Con 2 litros
se puede mover 24 kilómetros con 4.48, y bueno, así hasta que lleguemos a 10 se puede mover 120 kilómetros. Aquí estamos viendo que es una relación o una función, ¿no? Bueno, se podría representar mediante un diagrama sagital, pero bueno, aquí lo estamos viendo mediante una tabla y es lo mismo. En este caso, cada columna representa un conjunto, ¿sí? Esto es un conjunto, los litros, y la distancia es otro conjunto. Entonces, bueno, la función se representaría de la siguiente manera, ¿no? F igual a los litros por la función sería que los litros están relacionados con la distancia. Bueno, en la descripción del problema y con la información que tiene en la tabla, pues se puede representar la forma analítica de la función, que es un comportamiento lineal, porque a medida que se consumen 2 litros, porque viene de 2 en 2 la tabla, el automóvil avanza 24 kilómetros. Vamos a recordar un poquito de matemáticas 1 y matemáticas 3, en lo que más o menos se graficó las funciones lineales, y por lo tanto la función quedaría de esta manera. Vamos a representar, tenemos el eje Y y el eje de las X. Entonces en el eje de las X vamos a tener al dominio, al primer conjunto, que obviamente pues depende del número de gasolina de litros que tenga para que se pueda mover. Y de este lado pues tenemos las imágenes, ¿no? Y tenemos a todo lo que forman al codominio o contradominio. Ok, supongamos que aquí tuviéramos nosotros 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4, 5, hasta llegar a 10 litros. Ok, con 1 litro se movería pues 12 unidades, ¿sí? Sería 12. Con 2 litros podría medir 24. Con 4 litros se puede mover 48. Y bueno, vamos a irnos de una vez hasta 10, que son 120. Y quedaría más o menos la relación de esta manera. Sí, es básicamente un bosquejo nada más, no va a quedar exacto. Pero bueno, eso lo pueden hacer ustedes con una regla, con un lápiz, contando los cuadritos, por ejemplo, poniendo la escala, y bueno, les va a salir una figura a relacionar más o menos como si fuese una línea recta. Ok, y haciendo un resumen, pues bueno, como ya dijimos, las características del problema, el dominio de la función, no se puede escribir de forma puntual, es decir, cuando los elementos uno a uno, como se muestran en la tabla, esta es una muestra de los posibles valores que se puede tomar. Entonces el dominio se escribe por intervalo, el cual va de 0 a 10 litros, de 0 a 10 litros, ¿sí? Y el rango abarca el intervalo de 0 a 120 kilómetros en la distancia. Ese es el rango. ¿Por qué? Porque 120 en adelante, pues bueno, ya no tiene relación X con Y, que eso ya lo vimos hace un momento para que quedaran claros los conceptos. Y pues bueno, entonces de esta manera es como se representa una función con los datos que nos dan, vaciándolos en un plano cartesiano. Obviamente que bueno, aquí por el espacio y por la manera en la que hago las gráficas, pues bueno, no lo puedo dibujar exactamente, pero bueno, se trató de explicar más o menos un bosquejo de cómo es que se hace una representación, vaciar los datos de la tabla a el plano cartesiano y de ahí poder ver el comportamiento más o menos. En este caso es un comportamiento lineal y es un crecimiento que más adelante lo vamos a ver si es creciente o decreciente.